Ya hay algo en Facebook que podamos compartir, ¿eh? Tienes la liga en el chat. Gracias. Ok, comenzamos. Buenas tardes. La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a todos ustedes la bienvenida al programa Jueves de Presentaciones de Libros. Los invitamos a que nos sigan, nos den like y nos dejen sus comentarios. El día de hoy presentamos el libro Los Derechos Humanos en México, Protección Multinivel, Recepción de Fuentes Internacionales y Gobernanza, de José Manuel López Libreros. Texto editado con la participación UAA y la editorial Tirán lo Blanc. Este libro está a la venta en la librería UAA, en el edificio 9 y en la Infoteca de Ciudad Universitaria. También pueden consultar nuestro fondo editorial en editorial.uaa.mx. Damos la bienvenida a nuestros invitados que acompañan esta tarde al doctor López Libreros, a quienes presento a continuación. Está con nosotros José de Jesús González Hernández, quien es licenciado y maestro en Derecho Constitucional por la UAA. Muy buenas tardes a todos. En 1997 recibió un Premio Nacional de Ensayo sobre la Constitución de 1917 durante los festejos del 80º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, organizado por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 56ª legislatura. Es integrante de la Global University Network of Innovation, UNI, con sede en la ciudad de Barcelona, España, que integra universidades de todo el mundo bajo los auspicios de la Universidad de las Naciones Unidas y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Adicionalmente, es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Derecho Universitario, con sede alterna en España y Latinoamérica. En el ámbito laboral se ha desempeñado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como abogado general y actualmente es el secretario general de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, maestro. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. También nos acompaña José Luis Eloy Morales Brand, quien es licenciado y maestro en Derecho por la UAA, maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, Madrid. Tiene un certificado de estudios avanzados en el doctorado en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, España, y estudios de doctorado en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Es integrante del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y forma parte de comités tutorales de doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Profesor de posgrado y capacitación y conferencista en Argentina, Honduras y México, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas. Cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como más de 30 libros publicados como autor y coautor relacionados con el sistema de justicia penal y los derechos humanos. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes. Y por supuesto se encuentra con nosotros el autor del libro, José Manuel López Libreros, quien es licenciado en Derecho por la UAA, maestro y doctor en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor investigador titular C de tiempo completo por el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es perfil PROMEP, integrante del núcleo básico de profesores del doctorado interinstitucional en Derecho de las universidades públicas de la región centro-occidente de la NUYES, integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Administración de Justicia, CA-UAA 32, representante de los docentes del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Honorable Consejo Universitario de la UAA. Su línea de generación y aplicación del conocimiento en Derechos Humanos y Derecho Internacional. Profesor de las materias de Sistemas Jurídicos y Contemporáneos y Derecho Internacional Público. Tiene múltiples publicaciones como autor y en coautoría. También su trabajo editorial incluye publicaciones en revistas como Revista de Derecho Privado y Social, Revista de Juré,
Revista de Economía y Revista de Derecho en los Negocios. Bienvenido, doctor López Libreros. Recordamos, gracias, perdón. Buenas tardes, muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Recordamos a quienes nos están viendo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat de esta presentación. En este momento damos la palabra al doctor José Luis Eloy Morales Brand. Muchas gracias otra vez. Buenas tardes a todos y a todos. Agradecer primero a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obviamente al departamento editorial, sobre todo al autor, al doctor José Manuel López Riveros, a Manolo, mi amigo. Gracias por la invitación. Gracias también por estar aquí y compartir la mesa con el maestro Jesús González. Señor secretario, gracias. Pues bueno, para no quitar mucho tiempo, sobre todo porque creo que las presentaciones del libro, además de hablar el libro, lo importante o lo que queremos es escuchar al autor más que a uno mismo o a los demás. Y pues para también generar ahí unas cuestiones que en un momento dado al final de la presentación puedan ustedes ahí a través de los mensajes en Facebook Live hacer preguntas sobre el texto, sobre lo que platiquemos. Bueno, pues quiero comentarles que leí con mucho gusto el texto de Derechos Humanos en México del doctor José Manuel López Libreros de Manolo, y ya hacía algún tiempo que habíamos estado platicando sobre estos temas con él, sobre todo con el trabajo que ha estado realizando aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes respecto al tema del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo su aceptación. Este texto publicado y editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la editorial Tirando Loblanche, que forma parte justo de la actividad de investigación que hace Manolo aquí en la universidad y que es justo también la proyección de ese trabajo que se hace científicamente en esta institución hacia la sociedad. Es un texto que obviamente les recomiendo ampliamente que lo busquen, que lo adquieran y que sobre todo lo lean, no solamente que lo adquieran y lo pongan allí en el escritorio, sino que lo lean, porque es un tema muy actual. Concretamente podemos platicar que el texto maneja o se centra principalmente en lo que son las fuentes en materia del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo su interpretación y aplicación del modelo mexicano. El texto está estructurado en varios capítulos, principalmente, si mal no recuerdo, son 3 capítulos, y en esa estructura de los 3 capítulos nos va guiando desde la cuestión de la perspectiva de lo que vamos a entender como derechos humanos para esta dinámica de investigación, su aterrizaje como en las fuentes del derecho internacional y sobre todo su reflejo en la gobernanza de los estados. El tema es sumamente importante y como lo toca Manolo, que es con un lenguaje muy sencillo, muy claro, entendible para todas y todos, incluso para aquellas y aquellos que no estén tan familiarizados con el tema de derechos humanos, es un texto que va a ayudar bastante a que se empiecen a adentrar en estas cuestiones, pero sobre todo, particularmente a mí lo que me llama la atención es que se trata de una reflexión muy interesante, muy precisa sobre qué es lo que vamos a entender por ese derecho internacional de los derechos humanos, cuáles son sus productos principales, no solamente desde la perspectiva de hablar exclusivamente de tratados, sino también de otros temas, como vienen siendo los principios, como vienen siendo otro tipo de fuentes, de las mismas acuerdos, de las mismas convenciones, organizaciones que se van dando poco a poco, y cómo va aterrizando justo ese tema, concretamente en la aceptación del derecho mexicano, de este derecho que, por mucho que sea derecho internacional, no deja de ser derecho doméstico en el momento en que forma parte del sistema mexicano, que también lo van a poder observar ahí. Particularmente a mí me llamó mucho la atención las cuestiones relacionadas a justo la interpretación de ese derecho, también desde la perspectiva del principio pro homine o pro persona. ¿Por qué? Porque en México tenemos una crisis en materia de derechos humanos muy fuerte que no se ha solucionado ni con la reforma que se hizo en el 2010 a nivel constitucional, y que tampoco hay como tal una reforma mental, sobre todo en las autoridades en ese punto, en la aplicación de los derechos.
Y uno de los temas relevantes de por qué no hemos aplicado o por qué no se ha aplicado ese derecho internacional, pues es concretamente el desconocimiento. Es el hecho de que hay muy poco, muy poco, y esto es algo que podemos celebrar aquí en la universidad con esta obra de Manolo, que hay muy poca investigación centrada en ese derecho internacional, pero hacia la perspectiva del modelo mexicano, o cómo vamos a aceptarlo en el modelo mexicano. Prácticamente todo o mucho de lo que se está trabajando en materia de derechos humanos en México a nivel teórico, pues no es solamente más que repetir parte de lo que el modelo o estructura europea ya ha evolucionado y tiene, pero se queda ahí sin tratarlo de traer hacia la cuestión estatal, hacia la cuestión gobierno aquí en el modelo México, que es algo que Manolo hace en su trabajo que ahora nos presenta. Y justo eso se ha reflejado en que podemos constatar que muchos tribunales, que serían prácticamente los principales operadores de estas herramientas jurídicas en materia de derecho internacional y de derechos humanos, desconocen esa dinámica, no conocen justo la cuestión de las fuentes, no distinguen entre lo que viene siendo fuentes como tratados internacionales, entre conjuntos de principios, entre acuerdos generales que van sacando estos organismos, no se distingue, y por lo mismo al no distinguir viene la complejidad de su aplicación por una, vamos a decir, ineficaz interpretación, y sobre todo que no se quieren todavía separar del chip o del esquema del modelo anterior, en donde el derecho internacional era prácticamente una forma de simplemente cumplir frente a organismos internacionales o estados internacionales, pero no cumplir con esa información o con ese derecho dentro del sistema jurídico mexicano. Entonces, todavía tenemos una problemática en ese punto, pero este texto, yo a mi parecer, a mi punto de vista, con la lectura que realicé, abona mucho a esa cuestión, abona mucho a darnos una perspectiva nueva en materia de lo que son los derechos humanos y dentro del derecho internacional, pero también justo lo que representan las fuentes del derecho, la cuestión de los tratados y todo otro tipo de circunstancias, tanto del derecho duro como del derecho blando, en materia de derecho internacional, y cómo finalmente todo eso opera o debe operar en una aceptación jurídica por el Estado mexicano, que su aceptación jurídica también, como lo podrán constatar en el texto, no se refiere a si el Estado mexicano nos va a entregar o nos va a otorgar esos derechos que platica y comenta Manolo a partir de las fuentes del derecho internacional, sino su recepción justo en el entendido de su reconocimiento, no del derecho, sino de su reconocimiento de obligación de interpretar y aplicar esas fuentes para satisfacer derechos, que los derechos humanos no son más que esos, demandas de satisfacción de necesidades derivadas de, obviamente, la dignidad humana, pero sobre todo reconocidas por esa comunidad internacional que ahora nos presenta Manolo. Y pues para no quitar más tiempo, sobre todo el autor, porque también Maestro Jesús va a platicar del tema, con esto sería con lo cual yo concluiría, el hecho de que adquieran, se acerquen a la obra, puedan leer, puedan seguir esta información que ahora nos presenta la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de uno de sus principales investigadores del Departamento de Derecho, y sobre todo porque es una obra, como les decía, novedosa, una obra pertinente en este tiempo donde la globalización y el derecho internacional reestructura y cambia los conceptos de soberanía constitucional y sobre todo los conceptos de gobernanza y aplicabilidad de la norma para fuera de un contexto de un derecho propio o único, vamos a decirlo así, que incluso a la Suprema Corte de Justicia le costó trabajo aceptarlo, pero poco a poco lo va aceptando, principalmente a través de sentencias de la Corte Interamericana, pero finalmente ahí va aceptando este modelo, y como les decía, algo que por lo menos a quien lo lea le va a dar herramientas muy importantes para poder generar esta aplicación real y concreta en el mundo social, en la realidad que a diario vivimos, y que obviamente va generando y va creando nuevas expectativas. Los grandes criterios que se han dado en tribunales, tanto nacionales como internacionales,
no son simplemente por el hecho de tener juzgadoras o juzgadores muy buenos, que claro que influye tener juzgadoras y juzgadores capacitados en esos lugares, pero lo que influye también es muy importante en esta generación de nuevos criterios, el trabajo obviamente de las abogadas y abogados, no solamente a nivel de litigio, no solamente a través de la cuestión de presentación de la información, sino obviamente de investigadoras e investigadores, en este caso de un investigador que presenta este texto y que como herramienta nos ayuda a generar ese tipo de criterios. Entonces, muchas gracias, Manolo, gracias por la invitación, gracias por permitirme leer tu obra, gracias por tu amistad y por formar parte de aquí del Departamento de Derecho, y enhorabuena. Gracias a todos y a todos. Muchas gracias, doctor Morales Brand. Enseguida escucharemos al maestro Jesús González Hernández. Gracias, maestro. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo primeramente al doctor José Manuel López Libreros, distinguido académico, consejero universitario y autor de la obra que se presenta el día de hoy. Al doctor José Luis Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho y un relevante integrante también del claustro académico de nuestra institución. De igual forma, transmitimos un atento y muy respetuoso saludo a todas las personas que siguen esta transmisión por Facebook Live, agradeciéndoles su participación en este evento. Debo mencionar primeramente que este es un ejercicio especialmente relevante, por todo lo que implica y significa. En el año en el que el mundo pareció detenerse, en el que todo parece ponerse en pausa, la continuidad de las funciones sustanciales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes está garantizada, en un contexto complejo ciertamente, pero a la vez también lleno de oportunidades para la innovación y la creatividad. Felicito muy ampliamente a los organizadores de este proyecto Jueves de Presentación del Libro y nuestro reconocimiento al trabajo editorial, siempre relevante, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quiero agradecer también la confianza y la deferencia que me ha dispensado el doctor José Manuel López Libreros al invitarme a la presentación de su más reciente obra, Derechos Humanos en México, Protección Multinivel, Recepción de Fuentes Internacionales y Gobernanza. Debo señalar que estoy convencido que para un académico cada una de sus obras es una especie de hijo intelectual, por lo cual invitar a un colega a su presentación pública es una especie de padrinazgo, reviste una especial distinción y un privilegio. Antes de comentar algunos aspectos de la obra que hoy se me presenta, me gustaría resaltar un hecho para mí muy relevante. El doctor López Libreros y el doctor Morales Brand, a quienes tengo el honor de acompañar en esta presentación, ejemplifican muy bien las razones por las cuales nuestra carrera de Derecho ocupa un lugar principal y fundamental en el desarrollo jurídico de Aguascalientes. Nuestros profesores mencionados, junto con otros distinguidos académicos de la carrera de Derecho, no solamente se destacan en el área docente, sino que además mantienen un trabajo permanente en diversos proyectos de investigación, lo cual les permite no solamente ser transmisores de conocimientos, sino además generadores del mismo en un escenario ideal que explica de alguna manera la forma, la fortaleza de nuestros estudiantes y de nuestros egresados. La obra que hoy presentamos es justamente producto de los esfuerzos de investigación del doctor López Libreros. Es en sí misma, por su calidad académica, la manifestación de que los esfuerzos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por fortalecer su función de investigación pueden traducirse objetivamente en productos de relevancia para la generación y la aplicación del conocimiento. Los derechos humanos son un tema de carácter universal, especialmente sensible en los últimos años. Los derechos humanos, como bien señala el doctor López Libreros en su libro, tienen una historia reciente y un pasado remoto. De alguna manera, cada una de las sociedades modernas puede clasificar su grado de avance no solamente por su desarrollo económico, tecnológico o industrial, sino señaladamente por el respeto que en su comunidad y su gobierno se tenga por los derechos humanos de todos sus habitantes sin distinción alguna. Por esta razón, destaco el planteamiento estructural de la obra del doctor López Libreros. La protección de los derechos humanos es una obligación de todos los estados y de todas las personas. En este contexto, su investigación se dirige a revisar de qué forma nuestro país se ha ido adecuando
a los requerimientos o concepciones internacionales en la materia a través de la apertura hacia las fuentes internacionales y supranacionales. Dicho en palabras del autor, la globalización jurídica en la recepción de fuentes internacionales en derechos humanos. Debo señalar que esta obra no solamente se constituirá como obligada lectura y referencia para nuestros estudiantes de Derecho en sus materias de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, sino que además deberá ser especialmente útil para legisladores, jueces, servidores públicos en todos sus niveles de gobierno, académicos y toda persona en general interesada en los tópicos actuales del derecho internacional de los derechos humanos. Otra virtud inherente a la obra es su concreción y claridad metodológica. En mi opinión, presenta los elementos sustanciales que definen a toda buena obra académica: su precisión, brevedad, originalidad y claridad conceptual, así como la riqueza doctrinal y la sustancialidad de contenidos en todas sus líneas, párrafos y capítulos. Sin duda alguna, este libro que hoy presentamos bien puede categorizarse como una obra moderna y de vanguardia en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Es un texto académico que luego de leerse produce efectos inmediatos. No tiene vuelta para atrás. Cambia la perspectiva y la noción de quien lo lee y le permite avanzar y superar las concepciones limitadas y tradicionales de las fuentes de los derechos humanos en México. Debo comentar también la dificultad de presentar una buena obra como esta. Es difícil de verdad concretarse en aspectos particulares por la riqueza y la abundancia de contenidos generales igualmente interesantes. En abono a esta circunstancia, señalaría básicamente algunas referencias a puntos específicos de sus contenidos. En el capítulo primero me ha llamado particularmente la atención un aspecto que suele ser motivo de especial análisis y controversia entre nuestros alumnos en la materia de derecho constitucional. Cuando revisamos el principio de supremacía constitucional y su relación con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en su obra, el doctor López Librero expone de manera brillante los planteamientos básicos de esta controversia y realiza un diagnóstico puntual de la posición de la Suprema Corte de Justicia Mexicana al resolver la contradicción de tesis 293-2011, que, como bien señala el autor, es considerada efectivamente como una de las decisiones más importantes y trascendentes de nuestro máximo tribunal. En lo sucesivo, este capítulo será particularmente de obligada lectura y referencia para nuestros estudiantes y catedráticos al analizar este planteamiento en nuestras asignaturas de Derecho Constitucional. El capítulo segundo de la obra contiene básicamente la estructura esencial de la investigación y del planteamiento del autor: análisis de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. A partir de la revisión de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, del corpus juris, como lo denomina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, formado por todo el conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados, la obra inicia un detallado recorrido por los alcances, antecedentes, naturaleza jurídica, efectos, proceso de creación, mecanismos de supervisión y control de los tratados internacionales en la materia, para asumir luego un análisis de su ámbito de aplicación dentro del sistema jurídico mexicano. Debo complementarlo a lo ya expresado sobre lo valioso del análisis que realiza el autor en el capítulo primero respecto al tema de la supremacía constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que es precisamente en su segundo momento, en este capítulo segundo, cuando se continúa y extiende con este análisis, pero ahora profundizando en la interrelación del ámbito interno nacional con los instrumentos internacionales, la interpretación extensiva del artículo 133 constitucional para equiparar la jerarquía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales con las restricciones establecidas en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia y las problemáticas que esto puede llegar a generar. Las reglas de interpretación de los tratados internacionales en la materia, expuestos de manera amplia y pragmática por el autor, para complementar finalmente con la revisión de otras fuentes del corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, como la costumbre internacional, las resoluciones de organizaciones internacionales, los principios generales de derecho, la doctrina y las decisiones judiciales en la materia.
Finalmente, debo resaltar el ámbito preciso de conclusiones que plantea el autor en su obra, en el cual, entre otros aspectos, refiere el estado actual de los derechos humanos en México y el papel fundamental que puede tener el diálogo jurisprudencial entre jueces de distinta jurisdicción, nacionales, supranacionales o internacionales, como una especial oportunidad para incrementar el acervo jurídico protector de la dignidad de la persona. Termino mi participación ratificando las características de la obra que hoy presentamos, como un texto moderno, ágil, notablemente actualizado, de obligada consulta y muy especialmente de gran utilidad y practicidad para todos los actores académicos, políticos, legislativos y judiciales involucrados en la defensa de los derechos humanos en México. Alguien ha señalado muy atinadamente que toda obra de creación es un orgullo. Si escribir un libro es un orgullo, presentarlo es un honor. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su atención. Muy buenas tardes. Gracias, maestro Jesús González. Les recordamos que a todos los participantes en Facebook Live que pueden participar con sus preguntas y con sus comentarios. Toca el turno de escuchar al autor del libro, el doctor José Manuel López Libreros. ¿Qué tal? Otra vez buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes la posibilidad que me ha brindado, primero, de formarme y segundo, de poder trabajar y poder colaborar en este proyecto institucional que es de gran calado en el Estado y en la región. Quiero agradecer el apoyo decidido de las autoridades, empezando por la Rectoría, la Secretaría, el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el jefe de Departamento de Derecho, que me han dado los instrumentos pues, para poder llevar a cabo la investigación que concluye pues, en este libro. Quisiera agradecer enormemente también y de manera especial a la participación del Departamento Editorial de la universidad, que me auxilió, tengo que decirlo, en el proceso de revisión minucioso del libro. Vamos, sé que ahí trabajan con lupa y con una precisión de relojería, tienen un trabajo envidiable, lo hacen genial y estoy muy agradecido por esa disposición siempre que mostraron para poder apoyarme en el desarrollo de la obra. Y claro está, a los presentadores, a mis colegas, estimados amigos y compañeros colegas del Departamento de Derecho, primero al maestro J. Jesús González Hernández, secretario de nuestra institución, y al doctor José Luis Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho. Definitivamente aprecio muchísimo, primero que se hayan tomado, que hayan aceptado la invitación a la presentación de esta obra, porque sé que sus agendas son de por sí apretadas, y sobre todo que se hayan tomado el tiempo para poder leer la obra y hacer los comentarios que ahora se formulan, que estoy seguro que todos los comentarios positivos también parten de este reconocimiento que también es mutuo de mi persona hacia ustedes y que agradezco enormemente. Yo voy a platicar un poco sobre cómo surge esta obra, por qué se decide escribir sobre esta obra, platicar un poco cuál es la pertinencia, cuáles son las necesidades que se detectaron y, en definitiva, cómo va surgiendo este trabajo. Lo primero es que en mi labor académica y también en mi formación como abogado, pues me ha tocado poder analizar el proceso de globalización jurídica y cómo ha impactado de manera diversa en el análisis tradicional que hemos hecho de los conceptos de la doctrina, desde la doctrina, de los conceptos básicos del derecho. Entonces, poco a poco se ha ido cambiando la manera en cómo entendemos y cómo vamos a aplicar el derecho. Y esto tiene que ver mucho con el proceso de apertura que ha tenido nuestro país hacia el exterior. Pues México ha sido un país que constitucionalmente fue cerrado en un inicio, la Constitución de 1917, y de manera paulatina ha ido abriéndose
hacia la interacción en el ámbito internacional. Hay razones históricas, hay razones políticas para que se haya dado este fenómeno, pero hay un movimiento increciendo a partir de los años 70, exponencialmente en los 80s, 90s, hacia la colocación de México como un estado de vanguardia en el cual se mueve en distintos ámbitos, en la interacción con otros estados, en la interacción con organizaciones internacionales. Y así vamos a tener que nuestro estado, México, en esta dinámica, pues poco a poco fue firmando prácticamente todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, participa activamente en las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, desde el sistema universal en el entorno de las Naciones Unidas, principalmente en el entorno interamericano. Y esta participación activa, pues también ha tenido una repercusión directa en nuestro sistema normativo y deriva precisamente de ese proceso de apertura, de ese proceso de recepción de las fuentes internacionales. Si ya se está participando en el ámbito internacional, ahora el problema que ha tenido el Estado mexicano es cómo interiorizar esas fuentes y sobre todo, qué hacer con ese derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí hay una frase que utilizo cuando estoy hablando de estos temas, pues es que el derecho internacional de los derechos humanos es tu derecho. Anteriormente teníamos la concepción que el derecho internacional pues era algo más de corte diplomático, que se daba en otras esferas. Pues hoy en día y precisamente en este proceso de apertura, pues tenemos que todos los operadores jurídicos, entiéndase académicos, entiéndase jueces, legisladores o parte del Poder Ejecutivo o la sociedad civil que incluso esté interesada en el fomento de los derechos, el reconocimiento de la protección de los derechos, pues tiene que tener conocimiento de qué es este derecho internacional. Es decir, es mi derecho, tengo que conocerlo. Es un derecho que es aplicable. Ya no estamos hablando solamente en la esfera internacional, ya no estamos pensando que tenemos que utilizar medios diplomáticos o que es algo completamente inalcanzable, sino que la lógica de ese derecho internacional hoy en día es aplicable en el foro interno. Entonces, de pronto el derecho internacional se convierte en nuestro derecho. Sencillamente, las reformas que se han dado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos van pues gestionando con sus luces y con sus sombras este proceso de apertura. Y la relevante reforma en materia de derechos humanos, en el cual se ancla pues esa referencia al derecho internacional, bueno, principalmente a los tratados internacionales como fuente del derecho internacional, tiene una consecuencia inmediata. Hace más grande nuestra Constitución. Entonces, me retrotraigo a lo que comentaba hace rato. Si yo soy un operador jurídico, tengo que saber cuáles son los derechos, dónde están contenidos y cuál es el alcance. Ya no basta entonces saber qué dice el artículo 1 al 29 de la Constitución y otros numerales que andan por ahí, sino que tengo que conocer los tratados internacionales en la materia de los derechos humanos, pero no solo eso, tengo que conocer la interpretación que se da sobre los mismos. Por eso es la importancia el interés de escribir un libro en esta materia que dé algún tipo de aporte teórico. Y como por aquí comentaba el doctor Morales Brand, Eloy, abordo desde esta perspectiva, utilizando referencias a algunos autores, donde dicen quizás uno de los retos más importantes en materia de derechos humanos, además de la elaboración de instrumentos jurídicos de protección, pues es el desarrollo de una cultura cívica. ¿Y cómo podemos saber y cómo podemos tener una cultura cívica si no sabemos cuáles son nuestros derechos? Por eso, digamos, esa fue como el chip principal de qué escribir y por qué escribir. Obviamente esto implica también un reto porque en la medida en que vamos aceptando la interacción con la esfera internacional, pues va cambiando la dinámica, van cambiando la percepción que tenemos de conceptos duros del derecho y y también de las ciencias políticas, donde poco a poco va evolucionando y tenemos que entenderlos desde otra perspectiva. Por ejemplo, conceptos como el de soberanía, que han sido básicos para sostener la manera en cómo interactúan los estados en la esfera internacional, pues hoy lo debemos de entender con una perspectiva humanista.
entendiendo que las instituciones son para las personas y no deben delimitar a las personas. Entonces, una visión humanista con una perspectiva internacional debería de llevar a interpretar o a superar esos rígidos conceptos, tomando en cuenta que hay una centralidad, que es el derecho debe de tornarse alrededor de la persona, que es el alfa y el omega de toda la actividad jurídica. Por eso es que existe pues esta necesidad. Se van creando entonces distintas capas de protección de la esfera supranacional, de la esfera internacional, de la esfera nacional, de la esfera local, de la esfera municipal, con un eje conductor, que es la persona. Y entonces la persona se convierte en el centro de imputación de derechos y puede reclamarlos incluso en la esfera internacional, pero también en la esfera local, porque hay toda una serie de mecanismos que ya lo permiten. Entonces, todo este tipo de reflexiones e identificando que estamos viviendo un momento interesante en el cual el estado en el que vivimos es, de tiempo a la fecha, pues está pretendiendo transitar de un estado legalista, en el cual simplemente hay leyes y porque las leyes dicen XY se tiene que aplicar, a un estado constitucional en el que las personas gocen de manera efectiva de los derechos. Y si los derechos los tenemos en una fuente internacional, ¿qué hay que hacer? Pues precisamente identificar los mecanismos que me permiten jalar esta fuente internacional para poder traerla al foro y poder reconocerla y por poder caracterizarla y para poder exigirla. Y así es como vemos que se está dando un avance paulatino en el tema de un mayor bloque, porque así se denomina teóricamente, de un mayor bloque de derechos fundamentales. Y poco a poco vamos viendo que este mecanismo de distintas capas requiere una gestión que tiene que ser entendida, esta dinámica tiene que ser entendida por los operadores jurídicos, por los hacedores de política, por quien dirigen las instituciones, pero también por los ciudadanos. Entender qué es lo que protege y cómo me protege. Y entonces se hace la propuesta en este proyecto, en esta idea, lo plasmo en un proyecto de investigación que centralmente tiene estas preocupaciones y pongo a trabajar sobre ver cuáles son las fuentes que reconocen y protegen los derechos humanos en el caso de México. Y entonces así voy desarrollando pues un proyecto de investigación que, repito, se plasma a final de cuentas en el libro, donde lo que me interesa sobre todo es presentar un escenario dinámico, un escenario en el cual hay una interacción, un diálogo entre fuentes, no una situación monolítica, sino una cooperación entre redes de distintas normas que protegen a la persona y que entonces el operador jurídico tiene que ir adecuando para ver cuál es aquella que protege de mejor manera, utilizando pues criterios hermenéuticos como es el control de convencionalidad o bien la interpretación pro persona, que pueden ser ejemplos de ello. Esto implica pues partir de una concepción humanista del derecho, una concepción del derecho centrado en la persona, pero también pues una visión pluralista, donde vamos a encontrar que la juridicidad se produce no solo en los Estados Unidos mexicanos, sino también por el ejercicio de la soberanía de los Estados Unidos mexicanos en el reconocimiento de la interacción de México como Estado en la escena internacional a través de la firma de tratados internacionales, en los actos que las organizaciones internacionales desenvuelven en el ejercicio de sus facultades y competencias, en las recomendaciones que recibe el Estado mexicano, en las sentencias, como comentaban también hace rato, las sentencias que implican o que ponen de manifiesto la violación lamentable a los derechos humanos, pero que ponen en juego e identifican la necesidad de que se genere nueva juridicidad precisamente complementando o interactuando con esos estándares internacionales. Y todo esto se tiene que dar dentro de una dinámica en la cual tampoco se va a desnaturalizar la función jurídica estatal. O sea, no vamos a vaciar de contenido el sistema jurídico estatal, sino que va a ser complementado por la esfera internacional. Entonces, este enfoque jurídico pues es multidimensional,
Para ello, pues revisé bibliografía vigente al momento, pero me ocupé sobre todo de una cuestión que pudiese ver cuáles son las interpretaciones que ha hecho el Poder Judicial de la Federación al momento de recibir esas fuentes. Es decir, no solo lo que teóricamente se dice que es, ¿no?, el derecho en los libros, lo que los académicos luego decimos que es el derecho, sino lo que los juzgadores identifican a final de cuentas, creando, aplicando esas normas jurídicas internacionales o esas normas de fuente internacional que a final de cuentas son parte de nuestro derecho. Y para ello, entonces, como ya se comentó aquí, dividí la obra en 3 partes, pero también con un afán de que pudiesen ser partes que se leyesen de manera independiente. Me interesó sobre todo un texto que de verlo yo pudiese leerlo y me gustase. Y bueno, al menos eso traté. Espero haberme acercado un poquito. Pero traté de que fuese así, algo que me permitiese leer el capítulo 1, el 2, el 3 de corrido, o me interesa solamente esto. Entonces, en la primera parte hablo de antecedentes, en la segunda parte, bueno, antecedentes de cómo se da este proceso de reconocimiento de los derechos humanos en México, y luego me concreto al tema de las fuentes, que es un tema por sí solo complejo, pero sobre todo, ¿qué entiende el Poder Judicial por esas fuentes? Concretando en especial la situación de los tratados internacionales, porque nuestra Constitución sí refiere de manera específica a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, repito, creando pues este bloque de constitucionalidad de fuente externa, pero también con la precisión o con el aviso de que no solo los tratados, sino que hay que ver cuál es la interpretación que se hace de los tratados por quien tiene las facultades para hacerlo. Entonces eso me implica revisar qué dicen los comités de vigilancia de los tratados en materia de derechos humanos, o qué ha dicho una corte que sentenció a un Estado en materia de derechos humanos. Bueno, señalando también que la costumbre, aunque poco se habla de ello, pues es el motor del derecho internacional, pensando que hay que analizar la característica de las resoluciones de las organizaciones internacionales y finalmente haciendo una referencia en efecto a principios, a doctrina y a jurisprudencia. Jurisprudencia que a final de cuentas, la jurisprudencia internacional, la retomo en la última parte porque estoy hablando de gobernanza y diálogo judicial. Esto me parece también parte de una explicación que pretendo ser lo más dinámica posible. Decir, bueno, si hay fuentes internacionales y si el problema de los derechos humanos es básico porque se centra en la dignidad de la persona con independencia del Estado al que pertenezcan, ni su nacionalidad, ni su domicilio, significa que en México vamos a tener los mismos problemas o problemas muy semejantes que en otros países. Por lo tanto, ahí se da esa vinculación, ese desarrollo teórico, ese desarrollo doctrinal a través de jurisprudencia, viendo qué hacen otros tribunales. Se da ese diálogo. El Poder Judicial de la Federación revisa en ciertos casos qué ha dicho el Tribunal Europeo o qué dice la Corte Interamericana para poder traer esa interpretación al foro local. Y esto implica favorecer pues el reconocimiento de los derechos, pero también ir estableciendo cuáles son sus características, cuáles son sus límites y cómo se va a dar pues este proceso de gobernanza. Y pues grandes rasgos podría decir que esas son las características del libro, un libro que disfruté enormemente escribir porque es parte de mi trabajo y el trabajo que afortunadamente me gusta hacer. Y que me lleva la curiosidad pues a encontrar en esto una propuesta que pretende ser lo más sencilla posible, pero sin demérito de presentar un análisis teórico, pero también pragmática, que encuentren en la obra, digamos, la referencia a qué está diciendo el Poder Judicial al momento de interpretar esas fuentes internacionales. Es cuanto tengo que decir por la obra. Estoy sumamente agradecido por permitirme presentarla y pues quedo al pendiente por si hay algún tipo de comentario o algún tipo de pregunta. Y de nueva cuenta, gracias, maestro Jesús González, gracias, doctor Eloy Morales, y gracias al Departamento Editorial por este evento.
Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Pues tenemos algo de participación aquí de la gente que está por ahí viéndonos a través de la página de Facebook. Voy a comenzar con algunas de las preguntas y comentarios. Por ahí nos dicen, ¿cuáles son los casos más emblemáticos del siglo XXI de México en materia de derechos humanos internacionales? ¿Para alguien en concreto o...? No tiene dirección la pregunta, maestro. ¿Quiere que se la repita? ¿Cuáles son los casos más emblemáticos del siglo XXI de México en materia de derechos humanos internacionales? Bueno, yo diría en el ámbito interamericano, sin duda alguna, el asunto Radilla Pacheco, o sea, que fue un impacto tremendo en nuestro sistema jurídico porque implicó el reto del Poder Judicial. Es la primera vez que el Estado mexicano se enfrentó al cumplimiento de una sentencia que le condenaba. Y esto tuvo diversos impactos que hasta la fecha existen, persisten y todavía no se ha logrado ejecutar completamente la sentencia, pero vamos, para traerlo a colación te diría pues el tema de la discusión sobre el fuero militar, de ahí deriva, tiene que ver también con la cuestión del control de convencionalidad y cómo se puede dar por parte de las autoridades. Es decir, cimbró el sistema mexicano. Yo diría que este es un caso emblemático, porque aparte este se da en casi al mismo tiempo que inician las reformas más importantes en materia de derechos humanos. Entonces, yo creo que es un caso emblemático. Otro caso interesantísimo, yo te diría que es el caso Avena y otros connacionales mexicanos que se ventiló ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene que ver con personas que fueron condenadas a la pena capital en los Estados Unidos y su violación del debido proceso. También esto tenía una repercusión importante, sobre todo diría para el tema de nuestro objeto de estudio en relación a la naturaleza de los tratados en general que protegen derechos humanos. El caso Avena lo que hace es señalar que no importa que no se trate de un tratado que sea exprofeso en materia de derechos humanos, pero si existe algún tipo de garantía que proteja a la persona, se puede aplicar. Y luego están los asuntos del campo algodonero, por ejemplo, y por reseñar los que creo que son más importantes y creo que son casos que tendremos que leer en algún momento en la academia o incluso en el ejercicio de la abogacía. Esto estoy hablando de casos contenciosos en las cortes. Luego también hay asuntos que se ventilan por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, eso sería de lo más reseñable. Muchas gracias. Otra pregunta por ahí del chat. Dice, desde su postura y el análisis que realizó en el proceso de reconocimiento de los derechos humanos, ¿cómo modificaríamos la cultura del privilegio en la tutela de los derechos humanos por una cultura de solidaridad? ¿Gusta que Bueno, se lo... yo creo que hay que entender que los derechos humanos tienen digamos, una proyección hacia el individuo, pero también hacia el individuo dentro de la sociedad. Y por lo tanto, el desarrollo de una cultura de solidaridad, pues pasa primero por entender cuáles son nuestros derechos, lo que yo precisamente señalaba, pues el desarrollo de una cultura cívica, para poder decir qué puedo exigir como persona y qué tengo que respetar como persona. Y estoy hablando esto a nivel horizontal, o sea, persona a persona, pero también qué puedo exigir hacia las autoridades. ¿Qué trato debo de esperar conforme pues a estos estándares internacionales? Y digamos, hay distintos derechos. Tradicionalmente se le han caracterizado como generaciones de derechos y vamos a ver que los derechos de última generación pues sí ya tienen este carácter de solidaridad, ya no son tanto referentes hacia una concepción liberal, es decir, lo que el Estado me reconoce, es decir,
no me golpees, no me tortures, no me desaparezcas, sino decir proyección de la vida cultural, por ejemplo, el derecho de las comunidades, o la responsabilidad de las empresas en el desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, estos serían conceptos sociales. Y esto tiene que ver con el desarrollo de derechos de última generación, y podríamos pensar incluso en aquellos derechos que son emergentes, porque esto es, la característica de los derechos humanos es que son progresivos. No podemos decir que el derecho sea el mismo hace 20 años que hoy en día. Por ejemplo, pensemos en las comunicaciones, pues ha evolucionado hasta pensar a un derecho a la comunicación por medio de Internet. O podríamos hablar ya hoy en día de un derecho a la ciudad, o podemos hablar de un derecho al buen gobierno. Entonces, hemos pasado pues de derechos propiamente individuales a derechos que ya implican un desarrollo dentro de un contexto social. Y seguramente esto va a ir expandiéndose. El tema es entonces poder identificar esos derechos y sobre todo el reto es hacerlos justiciables en la medida en que estos derechos puedan ser reclamados y no sean meramente teóricos, es decir, que sean exigibles ante las autoridades y ante las personas, pues estaremos en presencia de un avance pues en ese tipo de derechos, de prerrogativas. Pues. Gracias. Otra pregunta dice, ¿puede una persona apelar a los derechos internacionales? ¿Y cuáles serían las instancias de mediación para ello? Es decir, ¿necesariamente se tiene que pasar por el tamiz de las instancias jurídicas y legales nacionales? Bueno, en principio hay casos de excepción, pero digamos que la característica del derecho internacional contemporáneo y en concreto del derecho internacional de los derechos humanos es que le da la posibilidad a la persona, es decir, a ti y a mí como ciudadano, como persona, de poder reclamar nuestros derechos. Y esto es con independencia de la nacionalidad. Pero para poder llegar a una instancia internacional, pues sí hay toda una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Y normalmente digamos, el acceder a la justicia internacional implica que no se logró la justicia a nivel local. Pero fíjate, digamos que ese sería como el camino largo. Pero precisamente en lo que se ha evolucionado hoy en día y por lo que comentaba yo que el derecho internacional es nuestro derecho, porque ya existe la posibilidad que los jueces locales, y te voy a decir, autoridades locales están obligadas a respetar el derecho internacional de los derechos humanos, pero los jueces locales pueden hacer controles en el ámbito de sus competencias y aplicar o inaplicar las normas que no estén acorde a este bloque de constitucionalidad. Entonces, en este espacio, lo que sucede es que el juez local se convierte en un juez internacional y por eso otra vez la necesidad de conocer las fuentes internacionales que protegen y que son aplicables a la persona. Entonces, te diría, sí, en principio hay una vía en la cual ha habido un incumplimiento, el Estado incluso genera una obligación internacional, una responsabilidad internacional, pero por otro lado debemos encontrar que el gran avance es el lograr que las autoridades locales apliquen el derecho internacional de los derechos humanos. Y que, repito, es un derecho que va a exponenciar lo que ya existe a nivel local. Esto implica que el derecho es supletorio a lo que no tengamos a nivel local. El derecho internacional de los derechos humanos enriquece nuestro derecho, no puede bajo ninguna cláusula empequeñecerlo. Realmente digamos, es la riqueza de esto. Muchas gracias. Otro comentario dice, felicidades por este nuevo proyecto editorial materializado. ¿Qué relación tiene el derecho humano al conocimiento como principio del acceso abierto del conocimiento científico? ¿Me puede repetir? ¿Qué relación tiene el derecho al conocimiento? Ajá. ¿Qué relación tiene el derecho humano al conocimiento como principio del acceso abierto del conocimiento científico? No, bueno, pues digamos, el derecho humano al conocimiento es de los derechos humanos básicos e incluso que de alguna manera han sido
positivizados, quizás no de manera directa, pero sí, por ejemplo, a través de la protección del conocimiento. Y hoy en día lo podemos ver incluso materializado, porque una de las cuestiones que se han presentado con esta crisis de la pandemia es, bueno, y que no tendremos los ciudadanos, o no tendremos las personas como que el derecho a acceder a una cura, a una vacuna en una situación de pandemia. Y entonces, por ahí incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló un documento en el cual dice, todas las personas deben de tener acceso al conocimiento, a la medicina para efecto de poder, o a las vacunas para efecto de poder paliar esta crisis. Entonces, digamos, desde el punto de vista material, todas las personas deben de tener la posibilidad y, digamos, la potencialidad de generar conocimiento, pero también de beneficiarse del conocimiento. Y esto obviamente entendido que hay límites, porque también esto va digamos, a presentar una necesidad de ponderación frente al derecho de quien desarrolla el conocimiento. Es decir, hay conocimientos que están protegidos, por ejemplo, por patentes o por figuras de protección de la actividad intelectual que también favorecen el desarrollo de la inventiva. Entonces va a haber digamos, una necesidad de ponderar, porque si uno revisa las figuras protectoras del derecho de propiedad industrial, se va a dar cuenta que una de las excepciones es precisamente este tipo de licencias obligatorias que puede el Estado otorgar para el caso de que se requiera algún tipo de medicamento por necesidad. Y yo me estoy yendo como al efecto práctico. Es decir, por un lado, yo tengo el derecho a generar conocimiento, por otro lado, tengo derecho a beneficiarme del conocimiento. Y otra parte también sería pues el reconocimiento ancestral, esa que sería pues otra vertiente de los pueblos ancestrales y digamos el respeto a ese conocimiento y al desarrollo de esa cultura. Gracias. Continúa la participación. Ya casi para terminar, tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué existe resistencia de algunas autoridades administrativas como el Registro Civil en atender el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad? Bueno, fíjense que dentro de los ámbitos que podemos ver palpable, un mayor avance de las fuentes internacionales y, digamos, ese proceso de recepción y el impacto que tienen es precisamente en el derecho familiar. El derecho de familia ha cambiado radicalmente. O sea, lo que estudiamos nosotros de ciertas generaciones para atrás ha cambiado radicalmente. Y han surgido nuevas formas de realidad social, nuevas formas de interactuar desde el punto de vista de la familia. Se han modificado radicalmente las instituciones de raigambre histórica, matrimonio, por ejemplo. Recientemente se acaba de modificar, se acaba de dictar una resolución en materia de concubinato por parte del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ha cambiado el espectro. Pero las autoridades requieren conocer cuáles son sus competencias, facultades y atribuciones y hasta dónde pueden llegar. Porque hay un mandato constitucional, el artículo 1 de la Constitución señala que todas las autoridades, y cuando decimos todas, son todas, tienen que reconocer, respetar, proteger los derechos humanos. Entonces, tenemos que conocerlos como autoridad. Pero, digamos, a veces no existe el cauce legal, a veces no existe el cauce, el trámite administrativo para que la propia autoridad pueda dar gestión a, por ejemplo, una demanda, una solicitud de registro de matrimonio de personas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha modificado la normatividad, pero sí lo que sí identificamos es que a través de jurisprudencia, y otra vez me lleva al tema del diálogo judicial, al tema de la interacción entre fuentes, se puede justificar perfectamente a través, vía de un amparo, pues que tenga que darse la procedencia de este, digamos, de este derecho. Y así es como se ha ido avanzando. Entonces, algunos estados, luego vamos a encontrar que ya van a modificar su normatividad civil para poder, pues sencillamente hacerla compatible con el derecho internacional. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque entonces
van a haber algunas categorías que van a suponer una sospecha de vulneración de derechos fundamentales por el solo hecho de ser, el solo hecho de existir. Entonces, eso implica que el encargado de aplicar, de utilizar esos instrumentos jurídicos, pues deba de tener el suficiente criterio como para poder entender cuál es el alcance del acto que va a realizar. Y pues yo diría, en muchas ocasiones es falta de conocimiento, en otras ocasiones es que estamos tan acostumbrados, los abogados principalmente, a operar con una subsunción jurídica. O sea, es decir, esto es lo que me dice la ley, esto es el caso que me están presentando, entonces hago una síntesis y esto lo aplico. Es decir, pero es que ya el derecho está evolucionando precisamente, y en materia de derechos humanos, hacia la necesidad de argumentar las normas. Y creo que por ahí va el tema. ¿Por qué hay reticencia? Pues porque hace falta una política, primero, y segundo, pues el funcionario público se ve constreñido porque él solamente tiene que actuar conforme a la ley, lo que la ley le permite, pero leen la ley textualmente. No ven más allá precisamente encontrando estas fuentes internacionales y pues en ciertas ocasiones, si lo hacen desde otra perspectiva, decirlo, pues pueden ser objeto de una sanción administrativa ellos mismos dentro del ámbito laboral. Entonces, siempre se van a encontrar como en ese estira y afloje. Pero aquí vamos a encontrar que es precisamente la sociedad civil organizada la que ha tenido un mayor empuje hacia generar esos espacios de diálogo en el cual se van reconociendo, se va tomando forma, van tornando estos derechos para poder presentarlos en la mesa y decir, esto es lo que necesitamos. Y obviamente esto se da también a través de la academia y pues de cierta manera lo que se pretende con la presentación del texto. Gracias, doctor. Pues ya con esta participación daríamos cierre a esta presentación. ¿Les gustaría cerrar con unas últimas palabras, doctor Morales Brand? Solamente invitarlos, como lo comenté, a acercarse a la obra, acercarse al texto, a analizarlos y sobre todo aplicarlo. Y obviamente acercarse a lo que es la investigación, no solamente del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, sino de todos los centros y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para que se den cuenta del trabajo tan arduo y sobre todo de calidad que se está generando. Enhorabuena, Manolo, enhorabuena a la universidad por este trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Maestro Jesús González, algunas palabras con las que guste despedir esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente agradecerle nuevamente al doctor López Librero su deferencia para la presentación de este libro, al maestro Eloy, al departamento editorial de la universidad, que también hace un trabajo extraordinario. Recordamos que hace unos días ha sido pues, también premiado por el esfuerzo en materia editorial y ese es un tema que reconocemos a todos los integrantes del departamento editorial. La calidad de sus trabajos hace justo honor también a la calidad de los trabajos de nuestros investigadores y creo que tenés un lindo reconocimiento a todos los integrantes del departamento editorial y por supuesto a todos los investigadores y el personal académico que ha permitido que nuestra institución tenga un lugar preferente también en la producción editorial de manera muy destacada a nivel nacional y en el ámbito de las universidades. Agradecer a todos y bueno, creo que la mejor forma de honrar siempre un libro es leerlo. Les recomiendo muy ampliamente la lectura de este texto. Será muy útil sobre todo para aquellos que están interesados en este tema. Será un texto que permite actualizarnos en esta materia y mantenernos siempre debidamente enterados de todos los tópicos en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias a todos y enhorabuena por este esfuerzo de presentación de libros. Muchísimas gracias, maestro. Doctor Manolo Libreros, ¿gusta darnos unas palabras de despedida? Hombre, sí, pues de verdad que me siento tremendamente reconocido por mis compañeros, muy agradecido por la labor de la universidad, muy arropado por las autoridades y de verdad por el trabajo que se ha desarrollado y por la posibilidad que yo tengo de hacer mi trabajo en el ámbito que me corresponde. Invitarlos a la lectura, realmente ojalá encuentren en este libro una referencia para la reflexión y que de verdad
pues, de ser posible, disfruten tanto como yo disfruté escribirlo. Agradecerles pues encarecidamente y si alguien tiene algún tipo de comentario, pues me puede contactar, el correo que está en el Departamento de Derecho para futuros dudas, comentarios sobre el texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos a nuestros invitados por esta presentación del libro y al público los invitamos a adquirir el libro en la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí estamos a sus órdenes. Consulte nuestro fondo editorial en nuestra página web editorial.uaa.mx y sigan con nosotros en este programa de jueves de presentaciones del libro. Buenas tardes.